amén. Nuestro Dios es todopoderoso, es un Dios de lo imposible, Él es soberano, Él es el Cordero Santo, por eso decimos que Él es digno, solo Él es digno. Gracias a Dios por ese tiempo que pudimos tener alabándole y adorándole a través de los cantos, y llegó el momento entonces de la ministración a través de su palabra. Pero antes de hacerlo, permítame compartir con usted algunos anuncios, y mientras voy dando los anuncios es el tiempo también para que los niños vayan tomando su lugar. Padre, lleve a su hijo a donde usted haya dispuesto en el hogar para que él pueda aprender y crecer en la palabra de Dios como estamos haciendo todos. Quiero agradecer a los que están trabajando en la coordinación de niños, el trabajo excelente que están haciendo. Como siempre le he dicho en las últimas 2 semanas por lo menos, si usted quiere conocer qué está sucediendo en este momento que decimos los niños pueden hacer esto, escríbanos un correo emanueldeleste@gmail.com, emanueldeleste, todo pegado, @gmail.com. La coordinación de niños les está enviando algún material para que en este momento, mientras nosotros estamos escuchando, estudiando, creciendo juntos en la palabra de Dios, nuestros niños puedan hacer lo mismo. Y permítame, como le dije antes, dar algunos anuncios. Hemos tenido unas semanas, voy a usar la palabra de bendición, hemos tenido unas semanas de crecimiento, de compartir juntos, porque así ha sido definitivamente. No lo digo yo, es lo que estoy repitiendo, lo que he escuchado, es lo que muchos nos han comentado. Yo así lo siento también. Ha sido gran bendición poder estar juntos estudiando la palabra. Eso lo hacemos cada día de la semana, en las noches particularmente, 7:30 de la noche, 7 de la noche. Hay otro grupo los jueves a las 8:30. Podemos darle más detalle de esto. Los martes estamos orando juntos, todos los martes, cada martes. Es algo que hemos venido haciendo desde hace más de un año, hace 2 años ya casi, año y medio. Todos los martes a las 7 de la noche nos reunimos para orar juntos y hemos seguido haciendo eso, y ha sido una gran bendición también poder continuar en eso. En esta semana en particular, quiero decirle que el día viernes estamos organizando un evento para este día viernes y queremos que usted forme parte de eso. No es un evento, disculpe que lo haya dicho así, es una noche de adoración. Queremos tener una noche de adoración, algo que como iglesia ya hemos hecho. Si usted es parte de la familia IBC, usted conoce lo que es una noche de adoración. Y posiblemente no vamos a estar aquí el tiempo que acostumbramos cuando hacemos estas noches. Nos extendemos por un buen periodo de tiempo, alabando, adorando, orando, ministrando a través de su palabra. Y queremos hacer eso. Este viernes, este próximo viernes, 8 de la noche, queremos pedirle que haga lo posible y esté con nosotros esa noche para que juntos adoremos al Señor, para que juntos estemos en su presencia, orando, escuchando de su palabra, escuchando testimonio de lo que Él ha estado haciendo. Así que anótelo, viernes 8 de la noche, vamos a tener un tiempo que llamamos Noche de Adoración. Y como hicimos la semana pasada por primera vez, quizá le agarré de sorpresa la semana pasada, pero en esta semana espero que ya usted esté preparado. Hoy, después del servicio, tenemos nuestro tiempo de compartir. Volvimos a activar esos tiempos de compartir después del servicio. Después del servicio le esperamos. Antes de finalizar el servicio, por el mismo Facebook, vamos a estar enviando la dirección, un link para que usted se conecte. También lo vamos a enviar a los chats que tenemos aquí en la iglesia, damas, caballeros, y si usted puede conectarse, hágalo. La semana pasada estuvimos por algunos minutos compartiendo, conversando, tomándonos un café, incluso viendo algunos que estaban ya con su almuerzo y todo, así que si usted puede hacerlo, no deje de hacerlo. Hoy, después del servicio, pero este próximo domingo, es el último domingo de mes, el domingo 29, es el último domingo de este mes. Y vamos a estar ahí también compartiendo un café, compartiendo un tiempo juntos, pero si usted es parte de la familia IBC, sabe lo que hacemos el último domingo de mes. Vamos a celebrar los cumpleaños juntos, algo que hacemos cada último domingo de mes, pero que este mes lo vamos a hacer
por todo lo alto. Ahora me detengo un poco cuando lo voy a decir porque ya escucho a algunos que dicen, como el pastor dice, por todo lo alto. Pero es que lo vamos a hacer por todo lo alto, porque en este mes ya tenemos varios que conocemos que han cumplido años, pero nuestra iglesia también está de aniversario. Así que le queremos hacer una invitación especial a que forme parte de ese tiempo. Esto se lo estoy diciendo con una semana de anticipación, para que usted pueda sacar el tiempo después del servicio. Nos conectamos y queremos escuchar testimonios, vamos a tener videos, fotos de lo que el Señor ha hecho en este último año y en estos 4 años que estamos celebrando, gracias a Dios, gracias a su misericordia, que estamos juntos, estamos de celebración. Este es el mes de la celebración, lo hicimos la semana pasada, celebrando la resurrección y domingo a domingo celebramos. Hoy es un día de celebración también. Y esos fueron todos los anuncios por hoy, así que permítame hacer la transición para comenzar nuestro tiempo de estudio de la palabra y lo vamos a seguir haciendo este tiempo domingo a domingo, continuando algo que hemos llamado muy privadamente aquí como iglesia y le invitamos a que se nos una en eso, le estamos llamando cuarentena con propósito. Estamos en cuarentena. Y estábamos haciendo una campaña llamada 40 días con propósito. Pues muy bien, se han unido estas dos cosas y han resultado en una cuarentena con propósito. Como le dije antes, un tiempo que yo en lo personal, pero también por lo que he escuchado de muchos, ha sido de gran bendición para nuestras vidas. ¿Y cómo no serlo? Si lo que estamos haciendo juntos es estudiando la palabra de Dios. De por sí, yo no sé si usted comparte conmigo esto, pero estudiar la palabra de Dios es lo mejor que hemos podido nosotros ponernos de acuerdo para hacer. Estudiar la palabra de Dios es lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas. Por eso precisamente le hemos cambiado el nombre a Cuarentena con Propósito. Estamos tomándonos este tiempo de estudio de la palabra, aprovechando la situación en que estamos viviendo. Definitivamente muchas cosas para hacer, muchas cosas para pensar, pero el estudio de la palabra no lo queremos dejar. Y déjeme ir precisamente a la palabra para reforzar un poco esto que le estoy diciendo y esto que hemos aprendido en estos últimos días y semanas, basado en el estudio a través de este material 40 días con propósito, pero en el estudio de la palabra. Dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios, el capítulo 2, el versículo 10. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Somos la obra maestra de Dios. Permítame pedirle que, no sé si usted es de los que subraya su Biblia, si tiene el teléfono, ahí tiene la opción también de subrayar, o si quiere anotar, pero escriba en algún lado, subraye, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó, Él como creador, el maestro creador, pero déjeme decirle algo de nuestro Dios, de nuestro maestro creador, algo que posiblemente usted ya conoce. A diferencia de muchos maestros, creadores, de esos artistas como lo es nuestro Dios que crean obras de arte, obras maestras. Dios nos está diciendo a nosotros que somos su obra maestra, pero nosotros no somos la obra maestra de Dios, o Él no nos hizo como obras maestras para exhibirnos, para estar en un museo, para estar posiblemente en un pedestal, en algún lugar. Él no lo hizo para eso, como muy posiblemente muchos otros lo hacen. Él no nos creó ni siquiera simplemente para vivir nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir nuestras vidas. ¿Sabe? Él creó todo lo que existe y ni siquiera las plantas ni los animales que Él mismo creó lo hizo simplemente para eso. Ellos también tienen un propósito en su vida. Y otra cosa, Él tampoco nos creó, y voy a decir mucho menos, nos creó para que nosotros seamos agentes de recibir, seamos personas que reciben solamente. Dios nos hizo para ser como Él, ¿no es cierto? Lo estudiamos hace un par de semanas, es uno de los propósitos que hemos estado aprendiendo. Uno de los propósitos es que Dios nos creó a su imagen y semejanza. La palabra lo dice comenzando en el primer libro de la Biblia, desde el Génesis, cuando podemos leer y aprender acerca de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 26 nos dice:
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Quise usar este pasaje. Si usted lee el versículo siguiente, el versículo 27, afirma esto que está diciendo ahí, que Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero quise usar este pasaje que usa el plural, porque eso nos deja ver que desde un principio lo que nosotros conocemos como la Trinidad de Dios, Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, estaba presente desde el principio, desde la creación, y así que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. ¿Y qué es algo que conocemos de nuestro Dios? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué podemos resaltar de tantas cosas que hizo Jesús cuando anduvo aquí en la tierra? Pues si hay algo que Él hizo fue servir. Él vino a este mundo a entregar su propia vida y durante el tiempo que estuvo acá no dejó de hacer esto, de servir a otros. Y nosotros, como le dije anteriormente, fuimos creados a su imagen y semejanza. Y Jesús mismo nos enseña, su palabra nos los dice. Permítame compartir otro versículo de la palabra. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45 es el final de una sección que en la palabra, dependiendo de la versión que usted lea, le han puesto algunas traducciones, le han puesto por título Jesús enseña acerca del servicio a los demás. Y fíjese lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 45. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino para ser servido, ni para que le sirvan. Él vino a servir a otros. Y nosotros, aprendiendo que fuimos creados para ser como Él, hoy estaremos considerando un cuarto propósito que forma parte de ese plan de Dios por el cual Dios nos creó. Un cuarto propósito para nuestra vida. Y ese propósito es que fuimos formados para servir a Dios. Fuimos formados para servir a Dios. Nuevamente, permítame resaltar, si uno de los propósitos de nuestra vida que vimos hace un par de semanas es que debemos ser más como Jesús, entonces pensemos por un momento qué significa esto. Dios nos salvó para servir. Dios nos dio dones para servir. Debemos corresponder al amor de Dios con nuestro servicio. Algo para considerar y algo que debería ser verdaderamente lo que importa. No tanto cuánto vivirás, sino cómo vivirás. Y vivir una vida de servicio definitivamente es uno de los propósitos. Así que escriba eso. Mi cuarto propósito es servir a Dios mediante el servicio a los demás. Mi cuarto propósito es servir a Dios mediante el servicio a los demás. Hemos venido intentando responder la pregunta, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué estoy vivo? ¿Cuál es la razón por la que Dios me creó? Y una de esas razones, si estamos buscando la respuesta, si verdaderamente estamos buscando la respuesta, es que estamos aquí para servir a Dios. ¿Sabe? Algunas personas quieren servir a Dios. Me voy a adelantar un poco en la predicación. Algunas personas quieren servir a Dios, pero no quieren servir a las demás personas, no quieren servir a otros. Y sabe, eso es algo que va de la mano. No es posible servir a Dios si no servimos a otros. La única manera, de hecho, aquí en este mundo de servir a Dios es a través del servicio que podamos ofrecer, dar, entregar a los demás. Y existe una palabra en la Biblia para eso. Ya hemos reforzado, estudiado, aprendido para algunas palabras que la Biblia, la palabra de Dios, nos habla en cuanto a esos propósitos. Hemos hablado de la adoración, la comunión, el discipulado. Y hablando sobre esto de que fuimos creados para servir a Dios, hay una palabra en la Biblia y es la palabra ministerio. Ministerio. Una palabra que así como estas que les acabo de mencionar, adoración, comunión, discipulado, es una palabra que ha sido lamentablemente malentendida y al ser malentendida ha sido mal usada. Cuando yo digo la palabra ministro, si estamos hablando en el ámbito religioso, si puedo decirlo así,
Cuando yo digo la palabra ministro, posiblemente usted piensa en un sacerdote, en un pastor, en alguien, en un misionero, posiblemente en alguien que ha entregado su vida al servicio de Dios completamente. Si no hablamos en el ámbito religioso, posiblemente lo que usted pueda pensar es en algún político, alguna persona que trabaja para el gobierno. Pero veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Y saben, la Biblia, la palabra servicio y ministerio son la misma palabra. Cuando nosotros leemos en las diferentes traducciones que leemos de la Biblia, servicio, ministerio, ministrar, en el original usan la misma palabra. Conforme al contexto quizá que estemos leyendo, los traductores han hecho esa diferencia, pero una diferencia que no debería existir porque estamos hablando de lo mismo. Servicio y ministerio es algo a lo que Dios nos ha llamado, es algo por lo cual Dios nos creó. Y posiblemente usted pueda estar pensando, quizás usted le está diciendo a la persona ahí al lado, no lo estoy viendo, yo entiendo que fui llamado a servir, yo entiendo que fui llamado al servicio, pero no al ministerio. Esto es algo que no estoy entendiendo y permítame explicar un poco eso. Yo no estoy diciendo que todos fuimos llamados a ser pastores, misioneros, a dedicar nuestra vida 24 horas, 7 días a la semana a ese aspecto en particular, pero nosotros sí fuimos llamados a ser servidores. Y yo confío en Dios que Él nos hable hoy a través de su palabra y que nos permita entender al terminar este tiempo ese gran llamado que Él nos ha hecho de como sus hijos ser ministros, ser siervos, ser embajadores, nada más y nada menos que de una gran comisión que Él mismo, Jesús mismo, nos encomendó. Y permítame comenzar desde aquí, desde este punto, porque fue Jesús mismo que nos encomendó, y permítame darle una buena noticia. No solamente Él nos encomendó, no solamente nos creó para esto, sino que Él mismo, Jesús mismo, es nuestro modelo a seguir en cuanto a esto. Él nos modeló esto que estoy compartiendo con ustedes, esto que quiero que estudiemos juntos en esta tarde, que es servir. Él mismo vino a la tierra y en muchos pasajes podemos parafrasear con el respeto de la palabra. Es como si Él dijera: observen esto que estoy haciendo, observen cómo yo lo hago y ustedes háganlo, porque precisamente eso es lo que Él nos dice mucho. ¿Y qué es eso que Él nos dice que hagamos como Él hizo? Servir a otros, servir a otros. Y eso es lo que vamos a estar considerando en esta tarde. Así que yo le voy a pedir que busque ahí en la palabra de Dios. Vamos a buscar Mateo, vamos a irnos al capítulo 20 y vamos a leer los versículos 20 al 28. Mateo capítulo 20 y vamos a leer los versículos 20 al 28. Yo le voy a pedir que se ponga en pie, si usted puede hacerlo. Vamos a leer la palabra de Dios, puestos en pie. Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. Recuerde, o para los que no saben, nosotros usamos aquí en la Iglesia Bautista Emanuel del Este la Nueva Traducción Viviente. Si usted está leyendo en otra versión, bienvenido. En otro idioma, bienvenido. Mateo 20, capítulo 20, versículos 20 al 28. Dice de la siguiente manera, leamos juntos. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó: te pido, por favor, que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo:
Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser el líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos das hoy en esta tarde, hoy el día que tú has hecho para alabarte, para adorarte, para estar juntos como familia, como tu cuerpo, en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por habernos movido, haber puesto en nosotros el querer y el hacer, prepararnos incluso para este tiempo. Estamos juntos, Señor, cada quien en sus hogares o en diferentes sitios, pero estamos juntos en tu presencia, Señor, y gracias por eso. Gracias por tu palabra, Señor, que en este momento será expuesta. Te ruego que tú permitas que tal como tú lo has preparado para esta tarde, Señor, tal como tú has planificado que nosotros hoy aprendamos y entendamos, sea hecho. Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites seguir haciendo esto juntos, creciendo en el conocimiento y en el entender de tu palabra. Pero más allá, Señor, no solamente queremos ser oidores, queremos ser hacedores. Así que muchas gracias por todo esto que nos estás enseñando y sabemos, Padre, que es con el propósito de nosotros entender para qué fuimos creados, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, Señor. Gracias nuevamente por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puede sentarse. Nuevamente le digo, le voy a hablar desde mi experiencia personal. Si hay algo que puedo compartir con usted, por mi experiencia, por el conocimiento que puedo tener, mi opinión personal incluso, es que no hay nada más desafiante, no hay nada más emocionante, no hay nada que le dé mayor a nuestra vida que el ser usados por Dios, ser usados para su servicio. Y eso es lo que pido a Dios que Él nos permita entender en esta tarde conforme al pasaje que acabamos de leer y conforme a uno de los propósitos que estamos conociendo o que vamos a empezar a conocer que Dios tiene para nuestras vidas. Y me gustaría que pudiéramos hacerlo juntos respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué se requiere para ser usados y aprender a servir como Jesús? ¿Qué se requiere para ser usados y aprender a servir como Jesús? ¿Sabe? La respuesta no es una, sino muchas en realidad. Para poder nosotros responder qué se requiere para ser usados y aprender a servir como Jesús, hay mucho que podemos nosotros entender. Pero yo quiero compartir con usted hoy, en esta tarde, dos aspectos generales que se requieren. Como siempre digo, no son los dos aspectos, los únicos dos o los fundamentales. Son dos aspectos que se requieren si queremos dar respuesta a esta pregunta que acabamos de hacer. Para qué podemos conocer para nosotros ser usados y aprender a servir como Jesús. El primero de esos aspectos es, para servir como Jesús debemos estar dispuestos y disponibles. Para servir como Jesús debemos estar dispuestos y disponibles. Permítame compartir con usted una historia que está unos versículos más adelante de este pasaje que acabamos de leer. En Mateo 20, los versículos 31 al 32, los versículos del 30 en adelante, nos cuenta la historia de Jesús yendo de camino a Jericó, y entonces habían unos ciegos, unas personas que no podían ver, no tenían la vista, y empezaron a dar unos gritos para que Jesús les prestara atención. Y el versículo 31, al final del versículo 31 y el versículo 32 nos dice que los ciegos gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Últimamente le he dicho mucho esto de subraye, pero subraye esta frase: se detuvo. Jesús se detuvo. ¿Sabe? Si nosotros queremos que Dios nos use,
Si nosotros queremos servir a Dios, pudiéramos decir, por lógica deberíamos estar disponibles. Debemos nosotros tener la disponibilidad para hacerlo. Pero no solo disponibles, ¿sabe? Tenemos que estar también dispuestos. Esto es algo que yo tengo mucho tiempo escuchándole a mi pastor y amigo, como él suele llamarse, pero más que pastor y amigo, un mentor, discipulador, Francisco Aular. Él siempre dice que debemos estar dispuestos y disponibles. Una gran verdad. No sé si a usted le pasa, posiblemente usted esté disponible, pero no esté dispuesto. Quizás su corazón, por cualquier situación, no estoy hablando del aspecto solo negativo, quizás usted no tiene la disposición de hacer algo aunque esté disponible. Y sabe, esto puede funcionar también viceversa, a lo contrario. Puede ser que usted esté dispuesto a hacer algo, quiere hacerlo, pero no está disponible. Y este versículo, este pasaje, esta historia que le acabo de leer, Jesús de camino a Jericó y estos ciegos gritando, Señor, Señor, ten compasión de nosotros, nos muestra claramente algo que estaba sucediendo. Y es que Jesús en ese momento probablemente él no estaba disponible. La palabra nos dice que él iba de camino a Jericó. Él estaba andando y no sabemos exactamente el tiempo que él deseaba tomar para llegar a donde iba. No sabemos exactamente lo que estaba pasando, pero sí se nos dice que él iba de camino hacia allá. Él no iba precisamente a ese lugar donde lo detuvieron, pero Jesús lo hizo. Jesús se detuvo. Jesús se detuvo. Posiblemente no estaba disponible, pero estuvo dispuesto. Y esa disposición que él tuvo en ese momento le hizo estar disponible. Piensa en esto incluso, no solamente este pasaje que le acabo de compartir, esta historia, pero piensa en esto. La mayoría de los relatos que la palabra de Dios nos habla, en particular los evangelios hablando sobre Jesús, la mayoría de esos relatos en los cuales Jesús hizo milagros, sanó enfermos, levantó muertos y hizo cualquier otra cantidad de milagros, la mayoría de esos, por no decir todos, la mayoría sucedieron en momentos en que Jesús fue interrumpido, en que Jesús estaba haciendo algo, pero llegaron unas personas, alguien le empezó a tocar el manto, del techo descendieron un cadáver y tantas otras historias que podemos leer. Él en ese momento estaba ocupado posiblemente, no estaba disponible, pero podemos ver que Jesús tenía un corazón dispuesto. La Biblia, de hecho, nos relata que el primer milagro de Jesús, él convirtió el agua en vino estando en una boda. Jesús lo invitaron a una boda y él estaba en una boda. Él estaba como cualquier invitado y alguien se le acercó y le dijo, necesitamos que haga esto. ¿Estaba disponible? No lo sabemos, pero él estuvo dispuesto. El segundo milagro de Jesús, si usted lo lee igualmente, él iba de camino a Galilea y se le acercaron para pedirle que intercediera por ellos en algo. Así que Jesús se detuvo. Interesante esto que nos dice este pasaje. Pero fíjese lo que nos dice el libro de Proverbios. Su escritor Salomón, uno de los hombres con mayor sabiduría después de Jesús, o el mayor después de Jesús, dice lo siguiente. Proverbios capítulo 3, versículo 28. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. ¿Sabe? Las personas con corazón de siervo no dejan para mañana lo que pueden hacer hoy. ¿Ha escuchado usted ese refrán, ese dicho? No dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Eso nace también de un corazón de siervo, de un corazón de servicio. Un gran teólogo muy conocido, Juan Wesley, tenía un lema, permítame leérselo. Siempre que puedas, haz todo lo bueno que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todo momento que puedas, a toda la gente que puedas. En todo tiempo, en todo tiempo. Eso es lo que implica ser formado para servir a Dios. Es estar disponible y dispuesto. Es estar dispuesto y disponible. Es dar un paso en decir, este no era mi plan hoy,
Posiblemente esto no era lo que yo tenía en mi agenda pensado hacer hoy, pero Dios, ¿qué quieres que haga tú? ¿Qué quieres tú que yo haga en esta situación? Hay que tener también la disposición para eso. Hay personas alrededor nuestro pasando necesidad y personas con una necesidad que no pueden esperar a mañana, que no pueden esperar a más tarde. Y posiblemente Dios, al que usted le ha pedido mucho, Señor, yo te quiero servir. Señor, permíteme saber qué debo hacer. Dios le está poniendo en el camino oportunidades. Ahora queda de nosotros también estar dispuestos, porque posiblemente no estamos disponibles. Usted quiere que Dios le use, quiere servir a Dios y no tiene tiempo. Y eso es una realidad en nuestras vidas. Pero permítame darle un consejo. No invierta más tiempo, y valga la redundancia, no invierta más tiempo buscando tiempo para servir a Dios. No haga eso. Invierta tiempo en preparar su corazón y en buscar la manera en cómo puede estar usted dispuesto a servir a Dios. Estando dispuesto le permitirá estar disponible. Vuelvo al pasaje, Jesús se detuvo. Jesús se detuvo. Él tenía la actitud, él tenía la disposición, lo cual nos lleva al segundo y último punto que quiero compartir con usted en esta tarde. Tiene que ver con la actitud. El segundo punto es, para servir como Jesús debemos ser agradecidos. Y acabamos de ver que para servir como Jesús debemos estar dispuestos y disponibles. Pero para servir como Jesús debemos ser agradecidos. Necesitamos tener la actitud correcta. Y qué mejor ejemplo, qué mejor modelo tenemos que el mismo Jesús, que siempre tuvo la actitud correcta. Pero podemos ver a muchos otros, el mismo Pablo. Pablo en la mayoría de sus cartas que escribió en el Nuevo Testamento, la mayoría comienzan siempre con una palabra de gratitud. Doy gracias a Dios. Gracias doy a nuestro Padre Celestial por ustedes, por la obra. Un corazón agradecido, el corazón de Pablo. Y deberíamos nosotros quizás hacernos la pregunta, ¿por qué servir a Dios con gratitud? Y yo no sé si usted lo siente, si usted siente que necesitamos buscar motivos para estar agradecidos. Hace una semana estábamos celebrando la resurrección de Jesús. Le servimos con gratitud porque Él entregó su propia vida por lo que hizo por nosotros, porque Él dejó su trono, Él vino a este mundo y se hizo como usted, como yo, estuvo en este mundo 33 años, padeció en una cruz y lo hizo por usted y por mí. ¿Cómo no estar agradecido por eso? Jesús nos salvó y si eso es lo único que Él hubiera hecho, déjeme decirle que ya tenemos razones suficientes para ser agradecidos y para estar agradecidos. Pero hay algo que tenemos que tener presente también. También tenemos que tener presentes que servir a Dios es una gran oportunidad que tenemos. Servir a Dios es una gran oportunidad que Él mismo nos ha dado, que el mismo Dios nos ha permitido, que el mismo Dios nos permite hacer. Ahora, evidentemente, cuando nosotros, como seres humanos, procuramos tener esa actitud de gratitud, cuando nosotros estamos pensando o entendiendo que así es como debemos hacer como seres humanos, como le dije antes, definitivamente habrá cosas que se interpongan entre nosotros, en el camino entre nosotros y la gratitud, en poder tener la actitud correcta. Y uno de esos obstáculos son los motivos equivocados. Puede ser que estemos sirviendo y puede ser que lo estemos haciendo por los motivos equivocados. La Biblia se refiere a esto en Mateo, en varias pasajes, pero en Mateo capítulo 6, el primer versículo dice, perdone, no lo tengo aquí, cuando Jesús dijo, tengan cuidado. Mateo capítulo 6, versículo 1, perdone que estoy leyendo aquí mis apuntes. Jesús dijo, tengan cuidado. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. Muchas veces podemos servir como un pretexto para presumir.
y permítame explicarme bien, espero que no me esté malinterpretando, porque yo lo estoy diciendo incluso aun cuando usted lo está haciendo con un deseo genuino de servir. No estoy diciendo que su corazón lo que quiere es estar presumiendo o estar siendo movido a eso. Yo no estoy diciendo que lo estemos haciendo con esa intención, pero lamentablemente ese pudiera ser el resultado cuando nosotros servimos y cuando nosotros estamos haciendo cosas para Dios, en particular si Dios bendice lo que estamos haciendo y la gente empieza a pensar que lo estamos haciendo muy bien. Pero sabe, la autopromoción y el servicio no van juntos. Eso es algo que choca. Cuando nosotros somos servidores, precisamente es para hacer algo que nos han encomendado, no es algo propio. ¿Cómo nosotros entonces asumir créditos por algo que no es nuestro? Pero que lamentablemente es fácil mezclar. Y si somos sinceros, mucho de nuestro servicio puede incluso llegar a beneficiarnos a nosotros en lo personal. No estoy solamente diciendo por los halagos o porque las personas puedan ver lo bueno que está sucediendo y puedan pensar que es uno que lo estamos haciendo, pero eso pueden ser ellos, pero nosotros necesitamos estar claros con nosotros mismos. Servimos a los demás porque deseamos que nos quieran, porque queremos que nos admiren, para alcanzar algunas metas que nos hemos propuesto, o incluso lo hacemos para negociar con Dios. Dios, si tú me permites esto, yo voy a hacer esto, o al revés, yo voy a hacer esto, Señor, y bueno, si te agrada, bendice esto que estoy haciendo, o permite que suceda esto o lo otro. Muchos motivos equivocados, y debemos tener mucho cuidado con esto conscientemente. Conscientemente debemos en nuestra mente entender lo que estamos haciendo y buscar no solamente la humildad, sino buscar el resultado de esa humildad, porque puede llegar el momento incluso en que entendamos y tengamos la actitud noble, humilde, y nos alegremos mucho y nos vanagloriemos de lo humilde y lo noble que estemos siendo. Mucho cuidado, porque somos humanos, Es una lucha que nosotros vamos a encontrar en el servicio, un obstáculo. El segundo obstáculo es la comparación y la crítica. Comparación y crítica. Cuando nosotros mismos nos comparamos con los demás, o cuando otros empiezan a compararnos, cuando otros empiezan a criticarnos, ese es un obstáculo que nos impide servir con la actitud correcta, que nos impide realmente ser agradecidos. La Biblia nos dice esto, lo podemos leer en la palabra, en Romanos capítulo 14, el versículo 4. Romanos capítulo 14, Pablo está dando algunos consejos en cuanto a cómo debemos servir. El versículo 4 dice: ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Todos somos siervos, eso es lo que estamos intentando aprender, conocer en esta tarde, reforzar para los que ya lo sabían y lo conocían. Fuimos creados para servir a Dios, todos somos siervos, así que por lo tanto, y perdone que lo diga de esta manera, pero ¿qué importa mi opinión o la opinión suya? Lo que importa es la opinión de nuestro Señor. Todos nosotros somos siervos, así que la opinión verdaderamente importante debería ser la de nuestro Señor. Y déjeme ir un poco más allá, porque a decir verdad, la comparación entre nosotros, si estamos hablando del servicio, incluso no tiene hasta sentido. No tiene sentido porque estamos todos en un mismo equipo. Estamos todos buscando conseguir una misma meta. Todos los que estamos sirviendo a Dios estamos intentando promover el nombre de Dios para que Él sea conocido en el mundo, para que todos sepan quién es Él. Y Él mismo, nuestro Creador, nos ha dado a cada uno de nosotros diferentes capacidades, diferentes dones, diferentes caracteres. Es como todos somos parte de un cuerpo, lo hemos aprendido también en las últimas semanas, y es como si mi brazo le estuviera diciendo a mi pierna: pero ¿por qué tú haces eso así y no lo haces como yo lo hago? Y eso es lo que sucede precisamente cuando empezamos a hacer o prestamos mucha atención a la comparación y a la crítica. ¿Sabe algo que estaba pasando en este pasaje que tomamos hoy como texto base?
algo que estaba pasando en ese momento en que la mamá de Juan y el otro hijo, el otro hermano de Juan, Jacobo, hijos de Zebedeo, ella dice Mateo que ella los llevó delante de Jesús. Si usted lee este mismo pasaje en el Evangelio según Marcos, dice que ellos mismos fueron los que se presentaron a Jesús. De hecho, unos versículos más abajo leímos en Mateo que Jesús les respondió. Jesús, cuando da la respuesta, no se la da solamente a la mamá, les respondió a ellos. Puede ser que la mamá los llevó, pero ellos estaban ahí. Ellos nunca dijeron, mamá, no hagamos esto. ¿Y qué estaban haciendo? Ellos estaban queriendo ir un poco más allá en esto de servir a Dios. Querían tener una recompensa. Querían tener lugares prominentes a la derecha y a la izquierda, nada más y nada menos que del mismo Señor Jesús. Y piense un poco en eso, porque usted puede pensar, wow, pero ¿cómo estos discípulos llegaron a hacer eso? Pero ahora vea la imagen completa, porque leímos el texto completo, Mateo 20, del 20 al 28. Y se nos dice que los otros discípulos incluso se molestaron con ellos. En vez de sentir algún tipo de compasión por lo que estaban haciendo, pero los discípulos se molestaron con ellos. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús los agarró a todos y les dijo, vengan acá mis hijos, vengan acá discípulos. Permítame enseñarles algunas cosas que creo que deben seguir entendiendo. Y es que el Hijo de Dios, Jesús hablando de Él mismo, el Hijo de Dios, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y wow, qué enseñanza la que Jesús mismo nos está dando en este pasaje. Si queremos aprender a servir como Jesús, debemos aprender a servir con esa actitud, con gratitud, tener esa disposición, una disposición que nos permitirá estar disponibles. Algo que, no sé si usted lo siente, pero algo que definitivamente necesitamos en estos días que estamos viviendo. Y permítame ya ir terminando con esto. Algo que definitivamente nosotros necesitamos en estos días que está viviendo. Siempre ha sido necesario e importante. Siempre ha sido necesario e importante que nosotros podamos seguir el ejemplo de Jesús. Ver a Jesús como quien realmente Él es. El ministerio que Él ejerció durante esos años que estuvo acá, pero en particular esos últimos 3 años de su vida. Y si usted en esta tarde está considerando que esto de que fui creado para servir a Dios es uno de los propósitos de su vida, si usted no solo lo está considerando, lo cree, si usted cree que es así porque la palabra del Señor lo está diciendo, la pregunta posiblemente a hacernos en este momento y a partir de este momento sería, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué actitudes, cómo puedo yo servir de la manera que Jesús sirvió? Una pregunta que estamos intentando responder en esta tarde. Y sabe, desde que comenzamos este tiempo de campaña, este tiempo que ahora se ha vuelto en una cuarentena con propósito, desde que comenzamos este tiempo, lo primero que hemos entendido es que no se trata de mí, no se trata de mí. No es algo que usted deba hacer para usted mismo poder salir adelante, poder conocer para verdaderamente ser lo que Dios quiere que usted sea. No se trata de nosotros. Incluso, permítame ir más allá, incluso en esos momentos de preocupación, en esos momentos en donde nosotros pudiéramos decir, pero es que, ¿quién se va a preocupar por mí? Yo soy el que debo buscar qué hacer con mi vida, con la vida de mi familia, con la vida de mis seres queridos cercanos. Pero piénselo de esta manera. Piénselo, si en ese momento es usted solo haciendo eso, usted preocupándose y haciendo lo que piensa que debe hacer, por usted, por su familia. Pero piense si como familia, como cuerpo que somos, que hemos venido aprendiendo y conociendo, reforzando, hablando en las últimas semanas, cada uno de nosotros entendiera que fuimos creados para servir a otros. No estaría usted solo preocupándose por sus asuntos. Estaríamos muchos
si usted nos los permite, preocupándonos por usted, y usted sería parte también de muchos que se preocupen por mí o por otros. No se trata de mí, no se trata de mí. Y permítame continuar hablando de ese hoy que estamos viviendo, porque hoy estamos intentando, buscando conocer más este nuevo propósito para algunos, un propósito que quizá muchos conocíamos, que es que fuimos formados para servir a Dios, intentando responder a la pregunta, ¿qué se requiere para ser usado y aprender a servir como Jesús? Y en ese hoy que estamos viviendo, en medio de la situación que el mundo en general está atravesando, ¿cómo puedo yo servir a Dios? Precisamente podemos servir a Dios a través del servicio a otros, entendiendo que nada es pequeño o nada es muy grande delante del Señor. Todo lo que hacemos para el Señor es importante. Rick Warren, el autor del libro que estamos usando como base para este estudio, como guía, dice: los verdaderos siervos hacen todas las tareas como si fueran importantes. No pienses que esto es solamente para el que está al frente de una cámara en este momento, o quizá en el pasado para el que estaba parado en un púlpito, o los que eran visibles, o los que hacían, humanamente hablando, quizá grandes cosas para Dios. Dios nos está hablando que esto es algo para todos. Todos nosotros, sus hijos, fuimos creados para servir a Dios. Todos nosotros somos importantes y necesarios en la función del cuerpo. ¿Cómo no entender eso? Permítame contarle una historia. Billy Graham, uno de los mayores evangelistas que han existido. Billy Graham, él cuenta la historia de cómo fue ese momento en que él fue tocado por el Señor. Él llegó a un templo, a una iglesia, y el templo estaba lleno, no había espacio para él sentarse, él estaba acompañado de otro joven, él era muy joven. Y él llegó a ese lugar y después de buscar un sitio, no encontró y ya se iba. Pero una persona se le acercó y le dijo: espere, yo le voy a conseguir un lugar. Y consiguieron un lugar para él. Y él pudo sentarse, él pudo escuchar palabra de Dios, y él pudo en esa mañana, tarde o noche reconocer a Dios como el Señor y Salvador de su vida. Y sabe, le acabo de decir quién era Billy Graham, uno de los más grandes evangelistas que hemos tenido. Millones, posiblemente, de personas pasarán la eternidad con Dios gracias a Billy Graham. Y muchos lo decimos así: gracias a Billy Graham, gracias al ministerio que Dios le dio a Billy Graham, pero gracias también a esa persona que lo detuvo y le dijo: no te vayas, vamos a buscar un puesto para ti. Y sería interesante considerar esto cuando llegamos a los templos. Quizás no nos acordamos el nombre de aquel que le entregó un boletín, el que le dio la bienvenida, el que si en el templo donde usted va hay gente estacionando los vehículos, el que le ayudó a estacionar o a entrar al lugar, el que le indicó dónde sentarse. Quizá usted se acuerda del nombre del pastor o de algún otro líder de la iglesia. Pero todos y cada uno de los que estamos acá jugamos un papel muy importante en el servicio a Dios, en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que no se trata de mí. Debemos entender eso. Servir a Dios es muy importante, tan importante que Dios envió a Jesús mismo para que nosotros aprendamos cómo hacerlo. Aquí en esta iglesia, gracias a Dios, tenemos muchos servidores y nosotros estamos constantemente diciéndole aún a aquellos que no se han incorporado a ser parte de los equipos de servidores que lo hagan. Nos tomamos muy en serio eso. Usted que es parte de la familia IBCI lo sabe. Y le estoy hablando a usted también que es parte de la familia IBCI si no ha dado ese paso. Nos necesitamos. Dios nos ha llamado, nos formó para ser servidores. Y si usted no es parte de esta familia, es parte quizás de otra familia, no espere que
que esa iglesia, ese pastor, esos líderes puedan hacer por usted. Piensen qué puede usted hacer por ellos y por muchos otros, hoy por hoy en su comunidad, con sus vecinos, con sus amigos que están posiblemente pasando alguna necesidad. ¿Qué podemos hacer? Somos un cuerpo, Entender que fuimos formados para servir a Dios es uno de los propósitos por los cuales Él nos creó. Y no solamente es necesario entenderlo, es necesario vivirlo. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que tú nos has dado en esta tarde, Señor, de continuar creciendo en ese entender de las cosas, esos propósitos, las áreas que tú quieres que conozcamos, que son para nuestra vida, no solamente en nuestra vida personal una bendición, sino son para nuestra vida, la de nuestras familias, una bendición, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos aprender más de tu palabra, aprender más de ti, Señor, en esto. Pero como dijimos al principio, Señor, hoy precisamente que estamos entendiendo que fuimos formados para servir, hoy precisamente no queremos solo solo entender, solo conocer, sino queremos convertirnos en personas que somos movidos a hacer eso que estamos entendiendo que tú quieres que hagamos. Como tu palabra lo dice, Señor, no es solamente ser oidores, no es solamente escuchar, recibir, es también hacer. Así que, Padre, en esta tarde yo te pido que tú te hagas presente en nuestras vidas, Señor. Me uno a esa oración que tuvimos en el tiempo de la alabanza y de los cantos, Señor, a poder descansar en ti, a poder tener verdadero descanso, Señor. Nuestras vidas por completa, entregarlas a ti, Señor. Pero sabiendo que eso no es solamente para nosotros estar bien, sabiendo que eso no es solamente para nosotros tener alivio y descanso en nuestras almas, sino, Padre, porque tú quieres que seamos ministros, que seamos servidores, que ejerzamos el ministerio que tú nos has dado, que es proclamar tu palabra, que es hablarles a otros acerca de ti, que es ser la sal, ser la luz, ser tus manos, ser tus pies. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Algo que no podemos hacer sin ti definitivamente, pero algo también que tenemos que entender, Padre, que requiere de nosotros disponibilidad, sí. Muchos no tenemos el tiempo, pero disposición. Gratitud, Señor, entender que esto que podemos hacer no es solamente una bendición grande, sino un privilegio que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ser más como tu Hijo Jesús, a vivir verdaderamente como familia que somos, a agradarte, Señor, a ti, a entender que no se trata de mí. Nos ponemos en tus manos, Señor. Le voy a pedir que tome ahí usted un par de minutos para, con sus propios labios, expresarle a Dios si hay algo que Él le está mostrando, que debe usted hacer, que debe comenzar a hacer, que debe seguir haciendo. Pídale a Él que le dé las fuerzas, las herramientas, la disposición, la disponibilidad, la actitud correcta de gratitud. Hable ahí con el Señor. Tome este tiempo ahí. Padre, una vez más, gracias. Gracias por tu presencia, no solamente aquí en este lugar, en nuestras vidas, Señor. Yo te ruego por aquellos que están escuchando en este momento y posiblemente no tienen esa seguridad de salvación que tú nos das, esa certeza de saber si han dado ese paso o no, que este sea un momento también para ellos ser movidos por ti a tomar una decisión. Te pido por aquellos que vivimos ya una relación contigo,
para que tú también continúes haciendo la obra en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y es en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos estas cosas con acciones de gracia. Amén. Amén. Iglesia, que el Señor te bendiga, te dé una buena semana, que Dios esté contigo, la bendición de Dios esté contigo. Y recuerda, estamos juntos. No de manera presencial, pero estamos juntos. ¿Qué le parece si alabamos y adoramos a Dios ahora en este tiempo?